por supuesto que vamos a continuar analizando lo que ha dejado este día de elecciones, que existieron sorpresas, pero también cifras que llaman la atención y mucho. Sí, señor, mucho por hablar, por ahondar. Alejandro Pegoraro, por supuesto, nos visita y vamos a dialogar con él. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va, Denise? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo les va? Muy bien, Ale, aquí la verdad con mucho, pero mucho para analizar. Bueno, victoria del oficialismo, de Chaco Puede, más La Libertad Avanza. ¿Una victoria? ¿Se esperaba esta cifra o un poquito más, Ale? Bueno, el oficialismo estaba esperando, en primer lugar, como primer objetivo, digamos, superar los 40 puntos. Eso lo logró con creces. Pero acá viene de alguna manera el costado negativo para el oficialismo, que es el deseo o el objetivo de tener 9 bancas en la legislatura para poder tener una mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Que recordemos son 32 bancas, vos tenés que tener la mayoría, que es la mitad más 1, es decir, 17 bancas. Con las 8 bancas que consiguió ayer, más las 8 que continúan de la elección anterior, entonces el oficialismo va a quedar con 16 escaños, por lo tanto tiene la mitad exacta, pero le falta una, que es justamente para tener la mayoría, tener quórum y demás. Entonces, desde el punto de vista del porcentaje de votos, fue un resultado muy positivo, naturalmente, para el oficialismo, y más aún desde lo político, por la distancia respecto al segundo, que es el principal contrincante político del gobernador Esdero, ¿no? Hablamos de Jorge Milton Capitanich, pero del lado de las bancas, bueno, se abre una instancia en donde va a tener que el oficialismo negociar necesariamente para poder lograr las mayorías que le permitan pasar los paquetes legislativos que el gobernador va a querer implementar a partir del 10 de diciembre de este año. Ahora, Ale, hablamos un poco de lo que es también la oposición, ¿no? Se esperaba este resultado, si bien migraron, ¿no? Porque tenemos dos bloques justicialistas, si se quiere, Capitanich referente ya históricamente, Magda Yala, que se suma también aquí la sorpresa. Ahora, ¿esto es una derrota, si se quiere, para lo que es Capitanich? Es una derrota dura para él, naturalmente. En las expectativas o en los pronósticos previos, el oficialismo corría con ventaja, es decir, Capitanich sabía que iba a esta contienda electoral con desventaja, ¿no? Pero el tema era hacer la mejor elección posible desde el punto de vista del porcentaje de votos y desde el punto de vista de la obtención de escaños. En algún momento, días antes del escrutinio de ayer, se especulaba, había un escenario electoral que era probable en donde Capitanich se hacía con 7 bancas, que era un número relativamente bueno para la oposición. Sin embargo, terminó sacando 6, lo que complica de alguna manera la consolidación de ese bloque opositor a partir del 10 de diciembre, cuando se renueve la Cámara y bueno, ingresen los legisladores electos el día de ayer. Y además de eso, y en contraposición con lo que decíamos recién del oficialismo, el haber sido derrotado por un margen aproximadamente de 10 puntos más, puntos menos, que se va a terminar de definir en el escrutinio definitivo, obviamente es un golpe para el exgobernador, para el espacio político que conduce, y a partir de ahora se abre una nueva instancia en términos partidarios para el PJ, que es la disputa por la conducción partidaria. Obviamente que primero Chaco, con Magda Yala, con Altrandón Cheruk, va a tener un rol en la legislatura muy importante, van a tener 3 bancas, recordemos, las 2 que ganaron el día de ayer, más 1 que es la diputada González, que todavía tiene 2 años más de mandato en la legislatura, y se van a constituir como una especie de árbitros, ¿no?, en la legislatura, porque van a ser los que podrán decidir eventualmente la aprobación o el rechazo de las iniciativas legislativas que se debaten en el Congreso, y al mismo tiempo ese rol de árbitro en la legislatura le va a permitir también tener un nuevo peso o por lo menos una nueva voz en la disputa por la conducción partidaria, como les decía antes, ¿no? Ya el PJ no va a estar enteramente dependiente o ligado a las decisiones de Jorge Capitanich, sino que también va a haber una nueva voz que le dispute el liderazgo en ese sentido. Vamos a tener seguramente un 2026 muy caracterizado por esta disputa por el poder en el Partido Justicialista y también, por supuesto, en la Cámara de Diputados, pero también, bueno, si vemos un poquito más allá la película, se abre un nuevo panorama en la discusión para el 2027, que parece que falta muchísimo, pero después nos damos cuenta que no falta tanto y que naturalmente el PJ se tiene que reorganizar a partir de este nuevo esquema de liderazgos y contrapesos para ver cuál es la alternativa que proponen eventualmente. Exactamente. Ahora, Ale, el espacio Primero Chaco viene a ser como una suerte de herencia de la corriente de Expresión Renovada. Hablo de las cifras, porque salen 2 diputados que culminan su mandato ahora el próximo 9 de diciembre e ingresan 2 de este peronismo fragmentado. Exactamente. Bueno, recordemos que el SER, la corriente de Expresión Renovada,
ponía en juego, mejor dicho, tenía 2 diputados que iban en la lista, en este caso con Capitanich, a diferencia de otras elecciones, así que viene a tomar como esa especie de rol de tercera fuerza, que también, recordemos el antecedente, ¿no? También lo tuvo el Frente Integrador un par de años atrás, que de hecho, bueno, es una banca que ahora se va, que termina su mandato, que es el diputado Basilev. Entonces, estamos viendo que las terceras fuerzas en los últimos años son expresiones del peronismo que justamente por algún tipo de crisis de liderazgo, crisis de conducción o el pedido, la exigencia de renovación dentro de la discusión justicialista provocan estos pequeños cismas dentro del PJ, ¿no? La última tercera fuerza que había logrado una banca en la Cámara de Diputados fue en el 2017 con Aurelio Díaz, ustedes recordarán que era de izquierda, no pudo volver a repetir ese performance, pero justamente ese lugar fue ocupado por otras expresiones peronistas, el Frente Integrador, el SER, ahora en este caso Primero Chaco. Por eso también es que no hay que de alguna manera creer que empezamos a ver 3 bloques que van a jugar de manera aislada y cada uno su agenda política, lo van a hacer en un principio, pero no podemos olvidar la historia política en el Chaco y obviamente en el PJ en términos generales, en donde vos siempre tenés que mirar de reojo a ver de qué manera se reorganizan estos 2 bloques de la oposición y de qué manera eso puede ser funcional o no al oficialismo actual. Ahora, Ale, creo que todos tienen un trabajo en común, trabajar mucho en ello, todos los legisladores que van a asumir a partir del 10 de diciembre, que es trabajar en la confianza de la gente, de los ciudadanos, porque la baja asistencia a las urnas esto lo demuestra, la gente está desinteresada, está descreída de la política, así que considero que todos tienen que trabajar muy fuerte en ello. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace también para trabajar o demostrar bien, ¿no?, con los proyectos y cumplir, intuyo? Bueno, ahí tocas un punto que es trascendental. Primero, la participación que tuvimos el día de ayer, que en un principio estimábamos en 60%, terminó siendo menor y terminó siendo la jornada electoral con menor participación desde por lo menos el retorno de la democracia ya en el 83. Eso ya te da una pauta clarísima de la apatía electoral, que ahí entra en juego un montón de factores, ¿no? Pero principalmente uno de ellos tiene que ver con la falta de respuesta y de representatividad de la dirigencia política y la falta de visión que tiene la sociedad respecto a, bueno, esta gente va a venir a trabajar a solucionar los problemas del día a día. Obviamente que cuando son elecciones a legisladores, como fue el día de ayer, es un poquito menos directa la forma en que la gente percibe que esa gente, que esas personas pueden solucionarle los problemas del día a día, porque el legislador, obviamente, más allá de lo discursivo, tiene herramientas considerablemente menores a las que tiene un ejecutivo, pero eso no quita la importancia que tiene. Es decir, nosotros, cada aspecto de nuestra vida está regida por leyes que están elaboradas, pensadas y debatidas y aprobadas, llegado el caso, por los legisladores que son los que vamos a votar. Entonces, la dirigencia política tiene que entender el mensaje, también tiene que encontrar la forma de volver atractivo nuevamente las jornadas electorales y principalmente bajo este contexto en donde la movilidad generacional hace que cada vez sean más las personas del sector joven que van ingresando, ¿no?, al sistema electoral y que son personas que, por ejemplo, un sub-40 que nació en democracia. Entonces, cuando uno quiere quizás instalar la agenda del fortalecimiento democrático, también queda muy lejano a esas generaciones. Hay ahí una responsabilidad mutua, pero también la gente tiene que entender que es importante la democracia, pero también del otro lado tiene que transmitir el mensaje de forma tal que pueda ser concebido de esa manera. Realmente, ojalá la tendencia de la baja en el nivel de participación se frene, que no siga para abajo porque sería catastrófico. En algunos municipios incluso estaba viendo Tres Isletas, nos llegó al 40%, y eso realmente es muy problemático si pensamos en la necesidad y el deseo de fortalecer la democracia nacional, de fortalecer las instituciones y que también la política sea lo que todos concebimos quienes nos gusta esta actividad, que es la única herramienta de cambio social. Entonces, la dirigencia política tiene que entender ese mensaje y la ciudadanía tiene que acompañar en este proceso de reconcientizar sobre la importancia de una elección y obviamente de una observación, un seguimiento y un control también sobre lo que hacen los legisladores en la Cámara. Creo que eso es clave, Ale, porque existieron 2 sentimientos muy marcados en el contacto de los audios y los mensajes que nos mandaba la gente. Por un lado, el desinterés, que bueno, se puede volver atractivo, como bien decías, pero había mucha gente que rechazaba directamente ir a las urnas. Decía, ¿para qué? Si yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual y mi vida no cambia con esta elección. Bueno, ese es uno de los factores más comunes que uno escucha, y la realidad es que de manera directa es cierto que quizás mucha gente perciba de que su día a día no está afectado. ¿Por qué? Porque no recibe una colaboración de manera directa, quizás, o incluso de manera indirecta lo puede evaluar una persona.
Ahora, lo cierto es que no hay otra forma de avanzar hacia un intento de una provincia y un país que evolucione, que progrese y demás, sin la participación política. Y la participación política no hablo en términos de militancia y demás, sino hablo en términos de ser parte de las decisiones, que tiene que ver con ir a votar, pero también ser parte de la exigencia a la dirigencia política, y ahí viene también la responsabilidad de esto. La dirigencia política tiene que entender de que los mensajes ya son inadecuados, pero que sobre todo está en juego la eficiencia del cargo. Por lo general al político no se le exige como se le exige a un trabajador en cualquier lugar de trabajo, y no deja de ser un trabajo que está pagado por todos los chaqueños a través de sus impuestos y que se le tiene que exigir también respuestas y soluciones. A veces en campaña escuchamos a diferentes legisladores de un montón de espacios políticos que dicen la gente nos pide, la gente nos dice. La realidad es que también el político está muy alejado de la realidad cotidiana de la gente, y la muestra de eso es que no vemos a nadie en el supermercado, no nos cruzamos con ninguno en la cola de un banco, no vemos a ninguno paseando por la peatonal en Resistencia, por ejemplo, o en cualquier centro comercial del interior. Eso te muestra la lejanía, y también cuando se enroscan en discusiones partidarias políticas te muestra de que la agenda de la gente está en un camino completamente distinto a la agenda de los políticos. Si los políticos no entienden ese mensaje, lamentablemente la gente va a seguir sin ganas de ir a votar. Claro, es que lamentablemente siempre en campaña se prometen muchas cosas extraordinarias muchas veces. Cuando llega la hora de votar, cuando llega a la hora de proyectar, de estar en la legislatura, no se cumple. Entonces la gente me parece que también se ve reflejado desde allí. Y también, perdón, Denise, también hay que insistir, digo, más allá de que la política tiene su responsabilidad y es gran parte de su responsabilidad, también tenemos que hacer una especie de revisión a nivel sociedad, ¿no? Porque siempre hablamos del voto como un derecho, que lo tenemos, que lo hemos ganado gracias a la conquista democrática del 83, pero no nos olvidemos que incluso en términos legales el voto es una obligación. Entonces tampoco nos desentendamos como sociedad de eso, porque tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos la obligación. Dentro de la pata esta de la obligación, también es cierto que hay que empezar a exigir a los órganos que correspondan que no quiero decir pena, ¿no?, pero que la responsabilidad también que tiene el ciudadano sea de alguna manera controlada, porque no puede ser que de repente yo elija no ir a votar y quedarme en mi casa porque no me interesa. Total, ni siquiera multa voy a pagar porque nadie me pide nada. Entonces hay una doble responsabilidad. Insisto, la política es la principal, porque no podemos echarle la culpa a nadie de no sentirse representado, naturalmente, pero si después vamos a quejarnos del día a día, también tenemos que tener ese pequeño acto que son 2 veces cada 2 años, 3 en algún caso, o 4 en el peor de los casos, pero que es el momento en que tenemos para manifestar disconformidad o para manifestar apoyo, llegado el caso. Totalmente coincido, siempre está en uno allí. Ahora, estos resultados, ¿no? También puede ser un pantallazo de lo que puede ser las elecciones nacionales en octubre. Digo, Chaco, ¿puede esta alianza Más Libertad Avanza? Es posible que sí, pero también hay que ver, primero, cómo se conforman las alianzas finales, ¿no? Recordemos que a nivel provincial fue Chaco Puede, que es básicamente la UCR, junto con la Libertad Avanza, y con algunas personas que son o que vienen del PRO, pero sin el PRO como sello partidario. Hay que ver si eso cambia en las elecciones nacionales. Todo indicaría de que no, porque ahí ya habría ya una especie, no quiero decir exigencia, pero posiblemente pedido del presidente Milei de no incorporar al PRO en la estructura de la alianza provincial. Y del otro lado tenemos a ver cómo se reorganiza el peronismo mismo, ¿no? A ver, primero Chaco, que fue la tercera fuerza en la elección de ayer, hay que ver si compite a nivel nacional. Quizás con el envión de ayer se animen a hacerlo, es probable, y tengamos de vuelta un escenario de 2 fuerzas fuertes y una tercera fuerza que te complica un poco el reparto después de bancas. Así que todavía, digamos, resta por ver un montón de cosas de cómo se acomodan las alianzas también en función de los intereses nacionales, ¿no?, de las estructuras nacionales del peronismo, del radicalismo, la Libertad Avanza y demás. Pero nos puede dar de alguna manera cierto pantallazo en el sentido de, bueno, hacia dónde se va a dirigir el apoyo popular, pero en ese contexto también, digamos, cuando elegíamos diputados nacionales también va a entrar mucho más en juego la agenda nacional, que en este caso no estuvo casi presente justamente en el debate preelectoral y en la jornada que vimos ayer. Ahí capaz la situación puede cambiar, puede haber personas que apoyan al gobierno provincial pero que no están de acuerdo con el gobierno nacional. Puede ser que ocurra también al revés. Entonces está un poco abierta todavía la disputa y hay muchas cositas que todavía faltan por consolidar para poder entender o mejor dicho, poder prever con mejor precisión qué podría llegar a pasar en octubre. Ale, viendo este hartazgo social y de cara a las legislativas nacionales, ¿mantener el 52% de participación ciudadana sería un éxito? Sería... O sea, estamos nivelando para abajo, lamentablemente. Sería conformarnos con el menor de los males, vamos a llamarlo así, ¿no?
obviamente que para una instancia nacional también cobra mucho más relevancia la votación, porque incluso vota todo el país junto, hay otro tipo de instalación mediática incluso, ¿no? Con los medios de comunicación mucho más metidos en todos lados, es decir, cualquier persona que abre una red social, un portal web de cualquier lugar nacional, provincial, ya va a tener mucha más información incluso. Ustedes obviamente todos estos días siguieron el hecho de que había personas que hasta el viernes no sabían que había que votar acá en la provincia. Bueno, eso en la nacional Exacto. seguramente cambie, así que esperemos que podamos volver a acercarnos como mínimo al 60% como para sostener un piso bajo, pero que nos permita pensar en adelante. Sostener un nivel por debajo del 60 o parecido al que tuvimos ayer sería un fracaso de vuelta de la política, sería un fracaso del sistema democrático en términos atractivos para ir a votar, y sería, como te decía, el menor de los males, porque yendo para abajo sería todavía más catastrófico de alguna manera. Así que esperemos que tengamos un nivel de participación un poco mayor. Es decir, que lamentablemente tras elección, la participación va bajando, el descrimiento o el acercamiento a la política de todos, no discrimino edades ni sector etario, esto va disminuyendo, así que tienen un trabajo arduo que tienen allí los funcionarios y políticos. Sí, incluso si vos mirás los últimos 10 años de las elecciones, siempre entre elección legislativa de medio término y las ejecutivas vos tenés una diferencia de entre 8 y 10 puntos de participación. Siempre hay más participación cuando elegimos gobernador, por ejemplo. Sí. Ahora, el tema es que cuando vos ves la de medio término, pero también ves la de gobernadores, empieza a bajar sistemáticamente ese nivel de participación. Es como que ayer llegamos a un piso no deseado, pero incluso con esta incógnita que vos planteabas, José, ¿será el piso efectivamente o podemos ir todavía un poco más para abajo? Entonces, la tendencia estaba marcada, todo el mundo sabía de que esto iba decreciendo año a año y creo que no se hizo mucho como para poder dar vuelta a la situación. Bueno, esperemos que este sea una alerta y un llamado de atención necesaria para que desde la sociedad, desde la justicia electoral, desde la política mismo, empecemos a revertir la tendencia y empecemos a nivelar un poquito para arriba. Totalmente, esa sería la buena noticia. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy Gracias a amable. ustedes.